Cordial saludo. Para el video que vamos a realizar, escogimos el caso de análisis número 1, que reza: el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales, decidió decretar un estado de emergencia para hacer frente a una situación de pandemia. Dentro de sus medidas que tomó, incluyó la suspensión de la actividad judicial a nivel general, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y la salud. De acuerdo con esto, todas las acciones y medidas de control que garantizan el acceso a la justicia están suspendidos, incluyendo los relacionados con el control de constitucionalidad, limitando así el derecho humano y fundamental al acceso a la justicia. Cordial saludo, mi nombre es José Gregorio Mafra Reina y en esta ocasión hablaremos sobre los tipos de control constitucional. El control constitucional se refiere a los mecanismos y procesos que garantizan que las leyes y actos del poder público se ajusten a la constitución de un país. Ahora veremos algunos de ellos. Iniciamos con el control preventivo. El control preventivo se ejerce antes de que una ley o acto sea aprobado o entre en vigor. Su objetivo es evitar que se aprueben leyes o actos inconstitucionales. Control posterior. El control posterior se ejerce después de que una ley o acto ha sido aprobado o entrado en vigor. Su objetivo es determinar si la ley o acto es constitucional y, en caso de que no lo sea, declararlo inconstitucional. Control judicial. El control judicial se ejerce a través de los tribunales y cortes que tienen la autoridad para revisar la constitucionalidad de las leyes y actos del poder público. En muchos países, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional es el órgano encargado de ejercer este control. Control político. El control político se ejerce a través de los órganos políticos como el Congreso o la Asamblea Legislativa, que tienen la autoridad para revisar las leyes y actos del Poder Ejecutivo. Control administrativo. El control administrativo se ejerce a través de los órganos administrativos, como las oficinas de control interno o las auditorías, que tienen la autoridad para revisar y evaluar la constitucionalidad de los actos administrativos. Algunos mecanismos de control constitucional incluyen, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad, un recurso que permite a los ciudadanos o a los órganos del poder público impugnar la inconstitucionalidad de una ley o acto. Declaración de inconstitucionalidad, una declaración judicial que determina si una ley o acto es inconstitucional. Revisión judicial. Es un proceso judicial que revisa la constitucionalidad de una ley o acto. Estos fueron algunos de los mecanismos o controles de constitucionalidad. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Joaquín Mejía Rodríguez y bueno, yo voy a referirme y a hacer mi aporte en cuanto al tema de las reformas a la Constitución que estudiamos previamente en la fase 3. Bueno, si bien el decreto presidencial no es una reforma a la Constitución propiamente como tal, se puede interpretar, el caso que estudiamos lo podemos interpretar como una modificación a las leyes que están establecidas para la operación de la actividad judicial. El artículo 215 de la Constitución nos dice: estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia. Esto nos indica que el decreto promulgado por el presidente de suspender actividades judiciales, ya que pone en peligro, que decreta esto, pone en peligro los fundamentos constitucionales, como el control constitucional. Esto significa una grave falta al principio de acceso a la justicia. Ante este escenario, se presume que el presidente se está extralimitando a sus funciones, ya que no es competencia del Ejecutivo impartir o dirigir la rama judicial de la nación. Entonces, se recuerda también que el artículo 228, consagrado en las directrices de la función de la justicia, reza que la administración de justicia es autónoma e independiente, y el artículo 229 se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la justicia. Por esta razón es inconstitucional este decreto presidencial. Se recomienda entonces al Ejecutivo que la declaración de estado de emergencia y sus medidas se ciñan o se rijan exclusivamente a asuntos relacionados con el tema de la pandemia. Muchas gracias. Buenos días, soy Paula Andrea Castro Oca y hoy vamos a desglosar por qué en medio de una pandemia la decisión de suspender la actividad judicial general resultó ser inconstitucional. Primero, aclaremos que los estados de excepción son herramientas extraordinarias que nuestra Constitución le da al presidente para enfrentar crisis graves, guerras, conmociones o, como en este caso, una emergencia sanitaria.
Están en los artículos 212 al 215 de nuestra Carta Magna. Pero no son un cheque en blanco. La Corte Constitucional ha sido clara, hay límites estrictos. Pensemos en estos principios clave. 1. Legalidad. Todo dentro del marco de la Constitución. 2. La proporcionalidad. Las medidas deben ser justas y necesarias, no excesivas. 3. Temporalidad. Solo debe ser por el tiempo que dure la emergencia. Y 4. Control judicial. La Corte revisa automáticamente cada decreto. No podemos dejar de lado la no suspensión de derechos fundamentales, que es el núcleo de nuestros derechos, es intocable. Ahora, el caso que nos ocupa. Para enfrentar la pandemia, el presidente decretó la suspensión de la actividad judicial general. ¿Qué significó esto? Básicamente se cerraron todos los tribunales, solo se permitieron tutelas de vida y salud, dejando en pausa todas las demás acciones legales y, lo más grave, el control de constitucionalidad de los decretos. Esto limitó directamente nuestro derecho fundamental al acceso a la justicia. Esta medida fue inconstitucional. ¿Por qué? 1. Violó la legalidad del acceso a la justicia. Impedir que los ciudadanos accedan a la justicia es inaceptable. Este derecho es indispensable. 2. Incumplió la proporcionalidad. No era necesario suspender todo el sistema judicial. Había alternativas. Trabajo virtual, turnos priorizados de casos urgentes. Una suspensión total fue desproporcionada. 3. Impidió el control constitucional. Al cerrar los tribunales se bloqueó la capacidad de la Corte para revisar los decretos de emergencia. Esto es crucial para evitar abusos de poder. En conclusión, los estados de excepción son para proteger, no para limitar derechos esenciales. No son una licencia para el autoritarismo. La justicia debe operar siempre, garantizando que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y que no haya abuso de poder. Las decisiones en estas emergencias deben modularse para no afectar la esencia de nuestra Constitución. Con esto cerramos nuestro análisis. Muchas gracias.